¿La imagen de unidad en Occidente es solo un espejismo ante una crisis sin salida militar? En Londres, los líderes europeos se han reunido junto a Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz, mostrando al mundo un frente unido frente al conflicto en Ucrania. Sin embargo, detrás de los habituales gestos de solidaridad y las fotos cuidadosamente planeadas, existen desacuerdos profundos sobre el futuro del conflicto y el verdadero rumbo que debe tomar Occidente. Estados Unidos y Europa, lejos de actuar como un bloque homogéneo, exhiben cada vez más sus diferencias. Mientras Washington propone un enfoque y sugiere posibles concesiones, en las capitales europeas persisten dudas y objetivos contrapuestos. Algunos apuestan por apoyar a Ucrania hasta el final. Otros, por buscar una salida negociada que evite más sufrimiento y daño económico en sus propios países. La realidad es que, si Occidente sigue ignorando sus propias divisiones y se aferra a una fachada de unidad, corre el riesgo de perder influencia global y prolongar innecesariamente el sufrimiento en Ucrania. Las señales de fatiga y escepticismo aumentan entre los ciudadanos europeos y la credibilidad de las alianzas occidentales está en juego. ¿De verdad la estrategia actual puede sostenerse mucho más tiempo? Para entender cómo se ha llegado a esta encrucijada, es necesario analizar el trasfondo y el origen de estas fracturas en Occidente. 4 años de conflicto, miles de muertos y una economía devastada. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Para entender la magnitud de la crisis en Ucrania, hay que remontarse al inicio de la guerra. Occidente prometió a Kiev un respaldo incondicional, convencido de que la presión militar y económica podría doblegar a Moscú. Sin embargo, tras años de combates y sanciones, la realidad es mucho más compleja. Las sanciones impuestas a Rusia pretendían asfixiar su economía, pero el efecto rebote golpeó de lleno a Europa. El precio de la energía se disparó. Las industrias alemanas y francesas reportaron pérdidas históricas y millones de ciudadanos vieron reducirse su calidad de vida. En este escenario, la solidaridad occidental comenzó a resquebrajarse. Mientras tanto, Rusia mantuvo una postura diplomática firme, apostando por la negociación, aunque bajo sus propios términos. Moscú insiste en que está dispuesta a dialogar, pero exige que se reconozcan los cambios territoriales y se garantice la seguridad para su población. En Europa, el cansancio social crece. La opinión pública en países como Alemania, Francia e incluso el Reino Unido gira hacia propuestas diplomáticas, mientras los líderes intentan sostener una imagen de unidad que cada vez resulta menos creíble. La falta de resultados tangibles y el costo acumulado generan preguntas incómodas. ¿Hasta cuándo podrán los gobiernos europeos justificar el envío continuo de armas y recursos? ¿Quién realmente paga el precio de esta estrategia? Ignorar el contexto histórico y político impide ver por qué las estrategias actuales fracasan y a quién afectan en realidad. La credibilidad de las alianzas occidentales, el futuro político de sus líderes y la estabilidad del continente dependen de encontrar una visión común. Pero, ¿dónde están las grietas más profundas entre los aliados? Analicemos cuáles son las divisiones más notorias dentro del bloque occidental y cómo amenazan la estabilidad de la alianza. ¿De verdad Occidente tiene una estrategia común o cada potencia está moviendo sus propias piezas en este tablero? Las recientes cumbres en Londres dejan claro que la unidad occidental es, en muchos sentidos, más una imagen que una realidad. Detrás de los discursos solemnes, Washington, Londres, París y Berlín mantienen desacuerdos profundos tanto sobre el objetivo final como sobre los medios para lograrlo. Mientras Estados Unidos presiona por un camino, Francia y Alemania expresan dudas crecientes respecto a la viabilidad de la estrategia estadounidense. Londres, por su parte, insiste en la línea dura, respaldo total a Ucrania y rechazo a concesiones, aunque su influencia, fuera ya de la Unión Europea, es cada vez menor. Esta falta de consenso debilita el frente occidental y deja en evidencia la ausencia de una visión compartida. Pero si Occidente muestra fracturas, Kiev tampoco facilita el diálogo. El liderazgo ucraniano, con Volodymyr Zelensky a la cabeza, mantiene una postura rígida y rechaza cualquier tipo de compromiso. Frases como
"No cederemos un solo metro" se han convertido en eslóganes, aunque el costo para la población ucraniana sea devastador. Millones de ciudadanos han abandonado su país y la economía está al borde del colapso. En contraste, Rusia sigue apostando por la diplomacia, al menos en el plano formal. El Kremlin insiste en que está dispuesto a negociar, pero deja claro que no aceptará presiones ni cederá en temas que considera fundamentales. Moscú plantea sus condiciones con frialdad y coherencia. Reconocimiento de las nuevas realidades territoriales y garantías de seguridad, especialmente para la población rusoparlante. Este panorama revela un conflicto donde cada actor defiende, ante todo, sus propios intereses estratégicos. La falta de una estrategia unificada en Occidente no solo complica la salida al conflicto, sino que amenaza con erosionar su poder y credibilidad en la escena internacional. Si las grandes potencias occidentales no logran coordinarse, el riesgo de perder influencia global es real y cada vez más evidente. Pero las fracturas políticas no son el único problema. La economía y la sociedad europeas ya están pagando un precio muy alto por esta falta de dirección. Analicemos cómo afecta esto en concreto a la vida diaria en Europa. Mientras los líderes debaten, la factura la pagan los ciudadanos y el equilibrio global se transforma. Bajo las solemnidades políticas, los efectos reales del conflicto ya se sienten en toda Europa, y las señales de alarma no dejan de multiplicarse. Las sanciones impuestas a Rusia han desencadenado una recesión silenciosa en la eurozona. Millones de hogares enfrentan facturas energéticas históricamente altas, mientras la inflación consume el poder adquisitivo y empresas emblemáticas luchan por sobrevivir. El precio de priorizar la política sobre la economía lo paga la población, que observa cómo sus ahorros y empleos están en riesgo. Mientras tanto, las economías rusa y global han encontrado nuevas rutas para adaptarse. Moscú reorienta sus exportaciones, mientras socios como China, India y el sur global aprovechan precios competitivos y mercados abiertos. En contraste, Europa ve cómo sus industrias pierden ventaja y su rol en el comercio internacional se debilita, con inversiones que migran hacia regiones más estables o menos sancionadas. El orden mundial está cambiando. Ya no existe un solo centro de poder. China e India, junto a decenas de países del sur global, ignoran los llamados occidentales al aislamiento de Rusia. El mundo multipolar avanza, y Europa, atrapada entre la presión estadounidense y sus propios intereses, corre el riesgo de perder su autonomía estratégica e hipotecar su futuro económico. Si los líderes europeos no revisan su enfoque, la brecha entre sus aspiraciones y la realidad solo crecerá. La prosperidad y estabilidad europea, construida durante décadas, está ahora en entredicho, mientras la voz de la ciudadanía exige soluciones responsables y pragmáticas. ¿Existe una salida responsable y realista para el conflicto? El próximo paso depende de reconocer verdades incómodas y apostar por la diplomacia. La retórica ha fracasado. Solo el realismo y la diplomacia pueden detener la tragedia que vive Ucrania y Europa. Insistir en una solución militar, cuando los hechos han demostrado su inviabilidad tras casi 4 años de guerra, solo prolonga el sufrimiento y la destrucción. Seguir alimentando ilusiones de victoria total significa condenar a millones de personas a la incertidumbre y a la desesperanza. Es hora de reconocer los límites de las armas y apostar por la voluntad política para negociar. Admitir la nueva realidad territorial no significa rendición, sino un paso necesario para evitar más pérdidas humanas y materiales. Todos los actores deben tener el coraje de aceptar que la situación de hoy ya no es la de hace 4 años, y que la historia juzgará con dureza a quienes prefieran el estancamiento a la paz. Europa, por su parte, debe recuperar su papel central en la diplomacia internacional. No puede seguir atada a estrategias fallidas dictadas desde fuera, ni ignorar el desgaste económico y social que la guerra impone sobre sus ciudadanos. Renovar el liderazgo europeo pasa por priorizar la estabilidad, buscar puentes en vez de muros y aportar pragmatismo en un escenario global cada vez más volátil.
Ignorar estas lecciones y repetir errores del pasado solo pondrá en riesgo la paz y el futuro de millones de europeos y ucranianos. La negación no es una estrategia, y la historia está llena de advertencias sobre los peligros de aferrarse a ficciones políticas. Pero, ¿qué puede hacer el público ante esta encrucijada? ¿Y qué debemos esperar de los líderes en sus próximas decisiones? En el próximo segmento, exploraremos cómo la sociedad civil y la opinión pública pueden influir en el rumbo del conflicto y qué señales debemos observar en los movimientos de los principales actores. No hay más tiempo para ilusiones. El momento de exigir diálogo y honestidad es ahora. Mientras el conflicto en Ucrania sigue cobrándose la vida de miles de personas y destroza el tejido social del continente europeo, la paciencia de la opinión pública se agota. Las imágenes de líderes reunidos en Londres solo pueden ocultar por un momento la profunda crisis de liderazgo y la falta de soluciones reales. Cada día que pasa sin un acuerdo, la factura humana, económica y política aumenta sin control. Ya no basta con discursos vacíos o promesas grandilocuentes. La responsabilidad política y social nos obliga a mirar de frente la realidad. Las divisiones en Occidente paralizan cualquier avance significativo, y la estrategia de sanciones y apoyo militar se ha convertido en un callejón sin salida. Europa, una vez símbolo de prosperidad, hoy paga el precio de la indecisión, y sus ciudadanos son los primeros en sentir las consecuencias. El futuro de toda una generación está en juego. Ignorar la verdad solo prolonga el sufrimiento, debilita nuestras economías y puede definir negativamente la historia de un continente entero. Es el momento de exigir a los líderes que abandonen la retórica y asuman su responsabilidad, apostando por el diálogo, la honestidad y la búsqueda efectiva de una salida negociada. Solo actuando hoy podremos evitar que este conflicto marque a fuego el destino de millones de personas. No podemos resignarnos a ser testigos pasivos de una tragedia que podría evitarse con voluntad política y coraje cívico. La exigencia es clara: soluciones reales y un alto al fuego inmediato.